Hola, qué bueno tenerte aquí. La mayoría de las personas valoran la honestidad de otros, pero no siempre sucede así. Como también es muy común el prejuicio, puesto que siempre la primera impresión o incluso presencia puede decir mucho de una persona, siendo muchas veces de forma errada. Cuando este joven Joel, un youtuber, decidió hacer un experimento social para validar la honestidad de otros, no se imaginó lo que pasaría. Al momento que Joel se acercaba a la gente en la calle, les decía que estaba ciego y que no sabía si había ganado la lotería. De esta forma vería si las personas eran honestos con él. Le preguntó a diferentes personas con distintos aspectos. Sin embargo, el ticket decía claramente que había ganado $500. Entonces, al preguntar a la primera persona, que vio un señor que Joel escuchaba con mucha atención, cuando él mismo miró el ticket al notar que sí era ganador, solo miró a los lados y se fue con el ticket. Luego fue el turno de un señor mayor. Cuando Joel le preguntó si era un ticket ganador, el señor le mintió diciendo que no lo era y que él se ocuparía de tirar el ticket, lo guardó en su bolsillo y no se lo regresó a Joel, sino hasta que él le dijo que en realidad no era ciego. El señor molesto tiró el ticket al suelo. Lo más impresionante de los dos primeros casos es que los señores tenían aspecto de tener una buena situación económica y aún así quisieron aprovecharse de la situación. Después Joel fue a zonas un poco más rurales, imaginando que pasaría lo mismo, pero se llevó una gran sorpresa. El siguiente fue un señor que Joel encontró sentado en el piso cerca de un estacionamiento. Al preguntarle si podía confirmar si el ticket era ganador, el señor amablemente le dijo que sí. Lo revisó y le dijo con mucha emoción a Joel que había ganado $500 y le regresó el ticket. Joel le agradeció y, para la sorpresa del señor, le confesó que en realidad no es ciego y que quería ayudarlo. Al preguntarle al señor desde cuándo no comía, este respondió que desde la mañana del día anterior. Por lo que Joel le dio $10 para que pudiese comer algo y le deseó un buen día. Y por último, Joel se encontró con una señora, que luego de ver el ticket de lotería se emocionó mucho y fue totalmente honesta con Joel. Le dijo que había ganado $500 y que fuese a la tienda para cobrarlo. Pero luego llegó la sorpresa para ella. Joel le confesó que no era ciego y que quería darle $10 para agradecerle su honestidad y generosidad. La señora se alegró y agradeció el gesto. Este experimento social nos deja como enseñanza que no debemos juzgar a las personas por sus apariencias y que, para saber cómo son realmente, debemos conocerlas. La honestidad es una cualidad muy valiosa y hay que saber apreciarla. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Para saber que nos ves, muchas gracias.